A medida que los medios de comunicación van penetrando, digamos, en la sociedad, obviamente que se va permitiendo, se va transformando la manera en que nos comunicamos. Esta transformación se da por una serie de múltiples de factores, ¿no es cierto? Hay mucho para poder analizar al respecto, pero podemos sintetizar en algunos aspectos claves. Por un lado, la capacidad técnica de poder hacer, digamos, la digitalización, es decir, la transformación de información en múltiples medios, ¿no es cierto?, a través de este proceso de transformar una señal analógica en una señal digital. Básicamente, todo lo que existe y que pueda significar información puede ser digitalizado y empaquetado y transformado por un elemento computacional. La otra clave es la necesidad de la comunicación, es decir, la necesidad del ser humano de transmitir información. Es decir, antes la transmisión de la información era una necesidad muy precaria y muy incipiente, es decir, con poca información se podía hacer mucho. Sin embargo, ahora, con poca información, uno no puede hacer casi nada, o podría hacer casi nada. Entonces, es necesario poder comunicarnos para saber cómo hacer determinadas cuestiones que son cada vez más complejas. Por ejemplo, antes, bueno, la meteorología era muy intuitiva y no era tan necesaria inclusive para el hombre de la ciudad, sí para el hombre del campo. Hoy en día, también para el hombre de la ciudad es necesario conocer y tomar información de los datos del tiempo, porque uno no sabe, digamos, la variación de temperatura que puede ocurrir dentro de una misma ciudad. Y esa información es necesaria para saber, bueno, cómo salir vestido. La otra cosa que, el otro aspecto a tener en cuenta es el aumento también de la productividad. ¿Y de qué productividad estamos hablando? Es decir, con los cambios del siglo XXI, que nos está demandando, digamos, la productividad ya no se mide, por ejemplo, en cantidad de horas trabajadas, sino en cantidad de cosas hechas, por ejemplo. Y para saber cómo o cuándo una cosa está hecha, se necesita otro tipo de información más que el hecho de estar, por ejemplo, en un lugar físico X cantidad de horas. ¿Está? Es decir, la productividad ahora se mide en otros parámetros distintos a los que se medía en siglos anteriores. Y esto es necesario cubrirlo con otro tipo de información más que la que teníamos hasta hace un tiempo atrás. Los contenidos que nos comunicamos los seres humanos, en general, cuando hablamos de contenido es, bueno, el contenido del mensaje, digamos, que queremos transmitir, cada vez se están virando o cambiando de contenidos basados en la voz natural a la voz digitalizada o multimedializada, es decir, no solo la voz, el sonido de la voz, sino también lo escrito a través los conceptos escritos de lo que queremos decir verbalmente. Entonces, la multimedialidad cobra, antes por ejemplo era como una especie de accesorio al mensaje. Ahora el mensaje es multimedial casi en todas las situaciones de nuestra vida. Cuando hablamos por teléfono o cuando mandamos mensajes de texto, estamos intercambiando el mismo mensaje por varios medios. Hay otras cuestiones más que la podemos ver más adelante, pero básicamente estos 4 factores son fundamentales, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la tecnología en los últimos tiempos.